Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. El Islam. Naturaleza, una religión mundial con su capital en la Meca, Arabia Saudita. Fundación, 20 de junio de 622 después de Cristo. Fundador, Mahoma. Autoridad, el Corán y las tradiciones en el Yadis. Teología, unitaria. Dios, Alá, es uno. Jesús era uno de sus profetas, pero no el Hijo de Dios. Salvación y vida futura, sumisión a la voluntad de Dios y cumplimiento de los 5 requisitos del Islam. Depende del balance entre las obras buenas y las malas que uno hace. El cielo para los musulmanes, el infierno para otros. Símbolo, la luna creciente. Miembros, aproximadamente 1.126 millones entre más de 100 sectas. Aspectos históricos. En 1994 una de cada 5 personas en el mundo seguía la religión del Islam. Eran los musulmanes. La palabra Islam significa sumisión y se refiere a sumisión a Dios. El nombre musulmán se deriva de la misma raíz y significa el que se somete. De modo que el Islam se presenta como la religión de los que se someten a Dios. A veces a los musulmanes se les llama maometanos, por el nombre del fundador de su religión, pero eso no les gusta porque no adoran a Mahoma. La historia de su origen y expansión abarca la persecución de parte de sus enemigos y las guerras de conquista que resultaron en su soberanía en el Oriente Medio, el norte de África y partes de Europa y Asia. Mahoma, el fundador. Mahoma nació en la Meca, Arabia, en 570 después de Cristo. Su padre, Abdullah, cuyo nombre significa esclavo de Dios, murió antes del nacimiento de Mahoma. Cuando Mahoma tenía 6 años de edad, su madre Amina también falleció. Fue criado por un tío, Abu Talib, un político de mucha influencia. En su juventud Mahoma tuvo empleo en las caravanas de una viuda rica llamada Khadija. Se casó con su patrona, y de este matrimonio nacieron 2 hijos varones, los cuales murieron en su niñez, y 2 hijas. Como árabe, su herencia religiosa se trazaba desde Abraham y la promesa que Dios le había dado de bendecir a su hijo Ismael y hacerle el padre de una gran nación, Génesis 17:20. La tradición decía que la Meca era donde el ángel habló a Agar cuando huía de Sara, y le dio promesas respecto a su hijo Ismael que nacería, Génesis 16. El cumplimiento se hallaba en las tribus árabes que descienden de Ismael. Entre ellas había muchas pequeñas tribus beduinas en la región que ahora es Arabia Saudita. Creían que Ismael, y no Isaac, era el hijo a quien Abraham iba a sacrificar en el monte Meraíe cuando Dios intervino. Decían que Abraham e Ismael en el desierto edificaron de piedra la Kaaba para un altar a Dios. Era un santuario en forma cúbica en el sitio donde después se levantaría la ciudad de Meca. A un lado del santuario estaba la piedra negra, probablemente un meteorito, que, según la tradición, Gabriel había traído del cielo. La Kaaba era el centro de adoración para los árabes. La tribu de Quraysh a la cual pertenecía Mahoma era guardiana de la Kaaba. Pero para aquel entonces los árabes se habían apartado mucho de la fe de su padre Abraham en un solo Dios. En esa región adoraban a por lo menos 360 dioses y habían colocado sus cuadros o imágenes en la Kaaba. Entre ellos había un cuadro de María y Jesús. Durante cierto mes cada año la gente venía de muchas partes para dar vueltas alrededor de la Kaaba, besar la piedra negra e invocar la bendición de los dioses. En sus viajes a Siria y Palestina, Mahoma conoció a judíos y cristianos. Y había cristianos nestorianos en Arabia, y entre la familia de su esposa. Mahoma no sabía leer, pero escuchaba la lectura bíblica y aprendió bien sus enseñanzas. Aceptó el hecho de que había un solo Dios, el Dios de la Biblia, llamado Allah en arábigo, y Alá en español. Iba con frecuencia a una cueva cerca de la Meca para meditar y buscar una relación más íntima con el Dios soberano. En el año 613 o 614 tuvo allí su primera revelación. Dijo que el arcángel Gabriel le apareció en un sueño y le dio un mensaje de Dios. Él debía ser recitador de lo que Dios le diría. Después tuvo otras revelaciones que debía enseñar. Dijo que eran palabras leídas por Gabriel de un libro que Dios mismo había escrito antes de la fundación del mundo. Mahoma se convirtió en un profeta fogoso. Proclamaba que Alá era uno y que todos debían arrepentirse para no perecer en el terrible día de juicio. Recitaba por dondequiera los mensajes que recibía supuestamente de Gabriel. No los escribió, pero algunos de sus seguidores lo hicieron. Después de su muerte los recogerían y compilarían el Corán, el libro sagrado del Islam. Por lo general la gente de la Meca rechazaba el mensaje de Mahoma y se enojaron por su predicación en contra de los ídolos. Pero su familia y otros lo aceptaron. Entre ellos estaba Abu Bakr,
comerciante y amigo íntimo de Mahoma, quien llegaría a ser su sucesor. Fallecieron su esposa Khadija y el tío quien lo había criado, y se levantó tanta oposición en la Meca que la vida de Mahoma peligraba. Algunos de sus seguidores huyeron a Etiopía. Mahoma envió a sus otros partidarios en pequeños grupos a Medina, llamado entonces Yatrib. Luego en el año 620, él y Abu Bakr salieron una noche e hicieron la famosa huida a Medina, la Égira. Los musulmanes celebran la Égira como la fundación del Islam, su religión. Su calendario empieza con esta fecha. En Medina, Mahoma ejerció mucha influencia política y religiosa sobre los habitantes y las tribus vecinas, entre las cuales no faltaban las riñas y rivalidades. Muchos aceptaron sus enseñanzas y se consolidaron bajo su liderazgo. Después de la muerte de Khadija, Mahoma se casó con un número creciente de mujeres, una de ellas era hija de Abu Bakr. La poligamia era común en ese tiempo, y parecía una reforma cuando Mahoma limitó a 4 el número de esposas que uno podía tener simultáneamente. Pero si alguna le causaba problemas, podía divorciarse de ella con solo decir, me divorcio de ti, y posiblemente Alá le daría otra mejor en su lugar. Mahoma tuvo una revelación de que a él se le daba una dispensación especial de tener más esposas, y en total tuvo 11. Sus adeptos continuaron con la limitación a 4 en los países donde se permitía la poligamia. Mahoma llamó a sus seguidores a una guerra santa, yihad, para subyugar a todos a la fe en Alá. Al cabo de 8 años fue a la Meca con 10.000 soldados y la tomó. Purgó la Kaaba de los ídolos y la dedicó como el santuario del Islam. Siguió con los peregrinajes anuales y estableció ciertos requisitos. Al principio Mahoma había aprendido mucho de los judíos y de los cristianos, y los trataba con respeto. Pero al ver que resistían sus enseñanzas, todo eso cambió. Mandó observar el viernes en vez del sábado como día sagrado y orar mirando hacia la Meca y no hacia Jerusalén. Millares de judíos y cristianos fueron muertos en la yihad, y se enseñó que el que daba muerte a un cristiano tenía asegurada la entrada en el paraíso. Requisitos del Islam. Mahoma estableció lo que se conoce como los 5 pilares del Islam, que son requisitos para todo musulmán. 1. El credo. Se requiere repetir cada día en arábigo el credo, no hay Dios fuera de Alá, y Mahoma es su profeta. 2. La oración. Se debe orar 5 veces al día a tiempos señalados. 5 veces al día suena el llamado a la oración. Los hombres deben arrodillarse con el rostro hacia la Meca y la frente en el suelo, y repetir ciertas oraciones en arábigo. De modo que la oración es un ritual más que una comunicación individual de la persona con Dios. Aun cuando uno no conoce el árabe, aprende de memoria las palabras y las repite. Algunos usan también un collar de oración con 99 cuentas que representan los 99 nombres de Dios que revelan su carácter. 3. La limosna. Mahoma, siendo huérfano él mismo, tenía compasión especial por los huérfanos y los pobres. Estableció el requisito de dar limosna a los pobres y a la familia del profeta. El 2,5% del capital de cada persona sostenía a los líderes religiosos, a los necesitados y al ejército en sus misiones para extender el Islam. 4. El ayuno. Se ayuna durante todo el mes de Ramadán, sin tomar bebida o alimentos desde antes de salir el sol hasta su puesta. Después de la puesta del sol se puede comer a gusto, y llega a ser un tiempo de banquetes y celebración. 5. El peregrinaje, Hajj. Se requería el hacer un peregrinaje a la Meca por lo menos una vez en la vida, donde se daba vuelta a la Kaaba y besaba la piedra negra 7 veces. Con la extensión mundial de la religión esto era imposible para millones. Algunos de ellos contribuyen para los gastos de viaje de otro en vez de ir. Millares visitan la Kaaba cada año. Además de los requisitos, se prohibían ciertas cosas, entre ellas el uso del licor o el tabaco y el comer carne de cerdo. Guerras de conquista. Cuando Mahoma falleció en 632 después de Cristo, las autoridades islámicas en la Meca nombraron a su suegro y fiel compañero, Abu Bakr, como su sucesor, el primer califa. Él ordenó la recopilación de los dichos de Mahoma para formar el Corán. Después de 2 años lo sucedió un joven militar llamado Omar, quien llevó la guerra de conquista a los países vecinos, logrando el dominio sobre Palestina, Siria, Persia y parte de Egipto. Con la muerte de Omar en 644 surgió una disensión sobre cuál de 2 yernos de Mahoma sería el próximo califa, Othman o Ali. Othman ganó el respaldo de las autoridades y dirigió el Islam hasta 656. Extendió el imperio musulmán hasta Afganistán, la cordillera del Cáucaso y Libia. Hizo sacar una versión revisada del Corán y mandó destruir las copias de la anterior. Esto levantó tanta oposición que un fanático partidario de Ali asesinó a Othman. En 732 el Islam dominaba España y una parte de Francia cuando sus tropas fueron derrotadas por Carlos Martel en la batalla de Tours, Poitiers, Francia.